¿Cómo les va? Muy buenos días, 11 de la mañana y 1 minuto. Enseguida estamos con todo lo que va a acontecer la próxima semana en Diputados, donde hay emplazamiento de comisiones clave y lo que va a pasar también en el Senado. Mucha atención a lo que puede suceder con los pliegos, tanto de Ariel Lijo como de García Mansilla. Estamos enseguida con Caro Ramos, con Daniela Romero, pero ahora títulos, por favor, y empezamos el orden del día de la jornada. A ver. Senado, pedido de sesión de Unión por la Patria. Piden tratar los pliegos de Lijo y García Mansilla. Domingo 26 de octubre a votar. Confirman fecha de elecciones legislativas. Y ahora de esto nos ocupamos ampliado todo en un ratito. Pedido de emplazamiento rechazado. Unión por la Patria, recordamos, intentaba debatir en comisión juicio político a Javier Milei. Bueno, aquí estamos, el momento de saludar a mis compañeras. Carolina Ramos, ¿cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Qué semanita, la verdad, ¿eh? Necesito mucha capacidad docente tuya y de Romero para explicar lo que no pasó y lo que va a pasar. Bueno, ¿cuánto para contar, no? Dale. Seguimos con las repercusiones de la sesión de diputados y todo lo que pasó ayer en el Senado. Dani lo va a estar desarrollando, pero hay definiciones en cuanto a los jueces de la Corte Suprema. Vamos a ver qué pasa la semana que viene con ese tema. Y también, Pato, dos temas fuertes la semana que viene. Por un lado, la reunión de la bicameral que tiene que tratar el DNU del acuerdo con el fondo. Se iba a realizar ayer, se pasó finalmente para el martes. Perdón, se suspendió porque esa bicameral la integran de manera conjunta tanto los diputados Almirón y Sago, que habían participado del incidente el miércoles. Sí, a ver, ¿Por eso? ese fue uno de los motivos que nadie te lo va a decir, pero era muy claro que el clima no estaba dado porque se iban a volver a ver las caras después de una fuerte pelea en la sesión. Además, Pato, en el oficialismo argumentaban que los funcionarios de Economía que iban a ir el día de ayer no podían asistir. Ese fue el argumento que dieron en La Libertad Avanza. Y por otro lado, Pato, está la discusión de los números para el dictamen. No está muy claro que el oficialismo tenga los números. Justamente Sago es una de las figuras clave en cuanto al dictamen, Pato. Y te cierro con esto. La semana que viene también caso Libra. Vamos a estar hablando de ese tema porque se tienen que hacer los dos plenarios para tratar lo que tiene que ver con pedidos de informes, interpelaciones y comisión investigadora. Voy a ir enseguida con Romero, pero para después tengo pendiente algo. Te voy a preguntar, Ramos, todo lo que pasó en la calle, en la jornada del miércoles también, si va a haber algún pedido de informe, solicitud, presencia de alguien del oficialismo. Te lo pregunto en un ratito. Romero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo va, Caro? Buen día. Bueno, a ver, Romero, empiezo por las puntas. Decime, ayer el lío entre los dos senadores del radicalismo, el de Capital y el representante de la provincia de Buenos Aires, ¿tiene que ver con el lío de los jueces? Sí, por supuesto que sí. Sí, desde ya. Lo que pasó fue que ayer se dictaminó, se formalizó en realidad el dictamen de rechazo del pliego del ahora juez Manuel García Mansilla, y ese dictamen, todo lo que fue la novela para conseguir las firmas del dictamen, involucraba justamente por un lado la cuestión de la firma, la séptima firma de Unión por la Patria, que corresponde a José Mayans. Ahí la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, la retista del PRO, más díscola. Que perdóname, me parece hizo un muy buen discurso, lo vi, diciendo que estuvo parada siempre en el mismo lugar. La verdad que me pareció un discurso como inobjetable. Lo que ella le planteaba a José Mayans era que su firma no era válida porque él no había estado presente cuando fue la última reunión de comisión donde García Mansilla hizo su audiencia en el Senado. Entonces lo que ella pensó fue, ok, vamos a hacer una reunión de la Comisión de Acuerdos para que justamente se valide esa séptima firma.
¿Por qué necesitó hacer esto? Porque en realidad faltaba una firma para el dictamen, teniendo a los 6 de Unión por la Patria con un dictamen de rechazo y aparte otro dictamen de rechazo de Tagliaferri y de Martín Lustó. Esa firma de rechazo que faltaba podía tranquilamente ser de los demás miembros de la Comisión de Acuerdos, no necesariamente tenía que ser la de Mayans, a pesar de que estaba esta disputa por validarle la firma o no. Entonces ahí es cuando entra lo de Abad. Porque dentro de lo que son los integrantes del radicalismo de la Comisión de Acuerdos estaba también Maximiliano Abad, Mariana Jury y Carolina Lozada. Lo que Lustó le planteaba al radicalismo, que de hecho se reunieron durante la semana, tuvieron una reunión, creo que fue el martes, si no me equivoco, de bloque para debatir esto, porque lo que Lustó quería conseguir era que su bloque también aportara las firmas y de esta manera destrabar el problema del dictamen sin necesidad de que tengan que validar la firma de Mayans. Entonces ahí lo que vino cuando él le plantea eso, después va a venir la respuesta de Maxi Abad, que recurre al pasado más inmediato del archivo. ¿No? Claro, o sea, lo que pasó fue que el resto de los radicales no querían formar parte de esta especulación con respecto de los jueces. Esa fue la palabra que utilizaron, la palabra especulación. Entonces, si bien, por ejemplo, Maximiliano Abad, Carolina Lozada también, si no me equivoco, pero Jury es más de la línea oficialista, pero ellos, si bien estaban de acuerdo con ir a sesión por el tema de los jueces, no querían ser los últimos. Nadie quería ser el último en poner la firma. Y ahí es cuando Lustó encara a Maxi Abad en la reunión de comisión. A Maxi Abad fue el único radical de la comisión que fue a la reunión. También estuvo Pablo Blanco, pero que él no integraba la comisión. Y ahí fue cuando se cruzaron, porque Lustó reclamaba que justamente el destrabar el dictamen de Mansilla podría haberse evitado con esa reunión de ayer si hubiese sido que aportaban sus firmas desde un primer lugar. Y ahí también se reveló, se puso en evidencia una interna aparte que no veíamos venir del radicalismo, porque el bloque de la UCR tiene sus internas, como también acá en diputados. Especialmente tenés como por un lado el ala más oficialista, en el sentido de que es más afín a Javier Milei, con Eduardo Vichy, que es el jefe de bloque justamente, y tenías a Martín Lustó y a Maximiliano Abad y a Pablo Blanco, que eran los tres radicales. La pelea entre Abad y Lustó era como no era previsible. Sí, la verdad es que llamó la atención, se puso en evidencia que también hay más fisuras desde ese lado. Hay que ver cómo esto puede impactar después en la votación, una eventual votación de los jueces de la Corte. Ramos, enseguida vamos a tus placas, pero decime, ¿cómo se va a dirimir, cómo se va a procesar, si se sabe lo que está sucediendo en La Libertad Avanza a partir del hecho del miércoles? Digo, porque bueno, Sago es tema aparte, pero digo, Almirón es un hombre que se va a incorporar, pero la pelea entre las mujeres, 2 a 2, ¿no? De un lado Ponce y Lemoine y del otro lado Bonacci y Pagano. Eso, cauterizar, hay que tener una mano muy delicada, ¿no? A ver, ayer estuve preguntando, me dijeron que, bueno, por el momento no está previsto ni que Pagano ni que Bonacci abandonen el bloque. Claro. Porque ellas son leales a Milei. El enfrentamiento que hay de fondo es con Karina Milei, no con Javier. A ver, justamente lo que Sago cuestiona no es también la figura de Milei, sino al famoso entorno. Lo dijo ayer varias veces públicamente. Lo dijo en muchas entrevistas. Hay una situación, a ver, la discusión por la Comisión de Juicio Político, que es el telón de fondo un poco de lo que pasó el día miércoles. Perdóname, ¿vos viste cuando uno le tiene que explicar a la gente que sale de este palacio? Tenés que explicar esto que ella recién narraba muy bien, lo que pasa en juicio político. Vos tenés que contar esta historia del juicio político que se remite a un año. Para la gente que no está metida en esto es muy complicado. Te diría que solo los que estamos acá en este micromundo podemos entender, porque claro, lo que iba a decir justamente es eso. Es una pelea que data desde abril del año pasado y no se resolvió. Digo, ahí queda en evidencia claramente la falta de quizás cintura política de la conducción de La Libertad Avanza, decir, resolvamos este tema y prevengamos que no nos explote en el recinto, ¿no? Porque es una comisión que, en definitiva, no está claro quién es el presidente. Repasemos brevemente qué pasó en abril pasado. Para los que quizá no entiendan, tratemos de explicarlo. En abril del año pasado se estaban conformando todas las comisiones. En ese momento, Sago, que era el jefe de bloque, propone a Pagano como presidenta de juicio político, y él dice que Javier Milei había dado el ok. Y ella también dice lo mismo, creo. Que habían dado el ok, exactamente. Faltaban 10 minutos, 5 minutos para que arrancara esa reunión. Martín Menem intempestivamente la suspende.
Lo que hay de fondo, insisto, es que ni Martín Menem ni Karina Milei quieren a Pagano sentada en esa silla, que es un lugar importantísimo, Muy y sensible. más ahora que Unión por la Patria está pidiendo el juicio político a Milei. Claro. Esa reunión se suspende, pero los diputados van igual. Y entre ellos votan y votan a Pagano. Hay un acta Claro. donde marca que Pagano es la presidenta. ¿Qué es lo que pasó entonces en la sesión? Lo que quería hacer Gemma Martínez era validar ese acta y validar que las autoridades de juicio político eran esas, Pagano y los ¿Te vicepresidentes. acordás que hace un tiempo yo pregunto, che, oficialmente uno conoce los titulares o las titulares de todas las comisiones? Sí. Vos preguntás quién preside juicio político, digo, ¿dice Pagano? Y usted me decía, no dice Pagano, ¿no? ¿Te acordás? Es que está en Era un tema, limbo. claro, Para los claro. diputados, buena parte de los diputados sí, Sí. para Martín Menem no. Esa Claro. es la discusión. Tuvieron un año, casi un año para resolver este tema, no se resolvió y ahora estalló Claro. de la peor manera en una sesión que terminó a las piñas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó con juicio político, Pato. Bueno, ahí estamos, 11 de la mañana con 13 minutos. Esto es Orden del Día. Hoy es viernes. Se avecina una semana muy importante. Ya contó parte de lo que viene en el Senado y hay que estar muy atentos. Después, básicamente, yo le quiero preguntar a Daniela, ¿qué puede pasar si el Senado rechaza el pliego de García Mansilla? Pero García Mansilla ya es juez de la Corte. Es ya la pregunta juró. del millón esa. Bueno, así Sí. que yo no tengo $1.000.000 para darte, Romero, pero trata de explicarlo bien en un ratito. Dale. Y mientras tanto, vamos con Ramos y las placas de Ramos Dale. sobre todo lo que tiene que ver con la posibilidad de juicio político. ¿Y sabes qué me interesa, Caro? Sí. Hay emplazamiento a un montón de comisiones. Sí. Pero para que tengamos más o menos en claro, ¿qué es lo que tiene mayor factibilidad la semana que viene? Bien. Una comisión investigadora como la que no se pudo conformar en el Senado, un pedido de informes, con pedido de informes in voce, donde citen a mucha gente. Bueno, todo oídos, Ramos. Bueno, a ver, arrancamos por ese tema antes de meternos en juicio político. Porque Sí. claro, en la sesión lo que se aprueban son 2 emplazamientos para tratar estos proyectos que acabas de mencionar. La comisión investigadora, Pato, te diría que es lo que menos chances tiene de prosperar. ¿Por qué? Y quedó reflejado en la votación. Porque ahí la UCR no acompaña. Recordemos que la UCR viene de frustrar el mismo tema en el Senado cuando fue el famoso voto cambiado de varios senadores, entre ellos el de Eduardo Vichy, que había firmado el proyecto y después lo votó en contra. El radicalismo no quiere la comisión investigadora y por eso es probable que no tenga los votos. Eso, esto para- perdóname, la explicación política es no queremos colocar al Ejecutivo al borde de ninguna situación complicada institucionalmente. Sí, además Es esa, me parece, ¿no? sostienen que ya hay una causa judicial por donde claro. se va a viabilizar ese tema. Que me parece que la cuestión judicial tampoco les disgusta a la coalición cívica, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es uno de los bloques que también en esa línea Exactamente. lo que fueron diciendo es no queremos obstaculizar el tratamiento de todas estas iniciativas de los colegas, pero nosotros no estamos de acuerdo con que el Congreso investigue porque eso corresponde a la justicia. Opinión personalísima, es muy respetable lo que pasa ahora. Digo, no se termina fácil de entender que vos, siendo integrante del Poder Legislativo, transfieras a un Poder Judicial tan desprestigiado el tema, ¿no? Que vos digas, no, como si el Poder Judicial hubiese resuelto los problemas de la Argentina hace 20 años, ¿no? Pero bueno, Sí. viste, digo, incluso con los mismos protagonistas que no han saldado nada, me Sí, y parece. sobre todo Pero bueno, no, qué sé no, yo. no he visto demasiados avances en la causa Tampoco. del fiscal Tayano, ¿no? No he visto como demasiado movimiento. Ahí hay una discusión de fondo que no nos vamos a meter ahora, pero es cuál es el rol del legislador. Claro. Si al Claro. legislador le corresponde o no investigar. La facultad la tienen porque de hecho hubo antecedentes de Claro. comisiones investigadoras. Lo que te dicen del otro lado es no tienen que reemplazar a la justicia, pero es otra discusión, Pato. La comisión Dale. investigadora es probable que no avance. Lo que sí puede llegar a avanzar son los pedidos de informe Por- escritos. Ahí hay que ver, como explicaba ayer, las preguntas, cómo se unifican, porque desde que explotó el escándalo hasta hoy hubo nuevas revelaciones. Hay que ver cómo termina el cuestionario. Y las interpelaciones tenés como varias figuras sobre la mesa a ver a quién van a interpelar. Te diría que hay bastante consenso para que Guillermo Vos Franco decís sea interpelar, es una convocatoria en el marco de la comisión que pide informes y ahí van a citar algunos. Porque la interpelación no es
tampoco está votada una interpelación a los que vienen, porque la interpelación significaría eventualmente que si no respondés como corresponde, tenés que renunciar, me parece, ¿no? Bueno, no sé si, Por eso. no sé si tanto, pero claro. que vengan los funcionarios sí. a explicar, sí. Eso es complicado para el oficialismo. Porque expone claramente ante una tribuna donde la oposición va a preguntar de todo. Eso en el pedido de informes. Pedido informes verbales sería Verbal. eso. Ahí te decía, hay muchas figuras sobre la mesa, muchos de los proyectos piden a francos. Sí. Hay uno que es el de Mazot que también incluye a Karina Milei. Hay que ver si hay consenso para interpelar a una de las integrantes del famoso Triángulo de Hierro. No veo en los que tienen la llave, digo, no el peronismo, a lo mejor vota que sí, pero coalición cívica, encuentro federal, partidos provinciales, no los veo, me parece. Bueno, además, teniendo en cuenta que es una figura que no suele hablar, no suele dar declaraciones, pero que a su vez está muy involucrada con el caso Libra porque las revelaciones apuntan que ella era la intermediaria entre los empresarios cripto y Milei, ¿no? Ayer Sago era, por ejemplo, uno de los que decía eso, sí. Exactamente. Ese es el estado de situación, lo que puede pasar el día miércoles, que se tienen que realizar estos 2 plenarios de comisiones. Insisto, pedidos de informes verbales escritos pueden llegar a avanzar, la comisión investigadora tiene menos chance. Volvemos ahora sí a las placas, Pato, porque claro, después de que se vota todo este tema, Germán Martínez juega su carta y dice, nosotros queremos avanzar con el juicio político. Entonces, lo que hacen es, volvemos a la placa anterior, por favor, pedir un emplazamiento a la comisión de juicio político para que arranque el debate de el pedido, claro, exactamente. Recordemos brevemente que hay un pedido de Unión por la Patria y otro del socialismo, ¿no? De Esteban Paulón, Mónica Fein, que lo acompaña Natalia de la Sota. Esto ya se veía venir que iba a ser rechazado, ¿no? 128 votos negativos y 104 positivos. ¿En los 104 está la izquierda también o cómo se llega a 104? ¿Está el peronismo, bueno, más los socialistas? Justamente vamos a la próxima placa, que ahí lo traje. Sí. ¿Quiénes votaron a favor? Unión por la Patria, el Partido Socialista, el Frente de Izquierda también, Natalia de la Sota y el santafesino Roberto Mirabella. Mirabella. Sí, está jugando bastante con... Sí, crítico. Todos los demás votos fueron en contra de todos los bloques. Ahí tenés Encuentro Federal, UCR, Democracia para Siempre, distintos bloques provinciales. Muchos estuvieron ausentes también, que responden a gobernadores, pero en definitiva se rechazó avanzar con el procedimiento. Después, al final de la sesión, lo que quería Unión por la Patria era votar otra moción para que se normalice la situación de juicio político, que es lo que expliqué antes, que se ratifique a Pagano. Bueno, eso no se llegó a votar porque la sesión se levantó antes, porque fue justamente en el momento donde... Problema por juicio político. Exacto, justamente lo que la Libertad Avanza no quería votar era eso, entonces se levantan justamente para frustrar esa votación y en un instante en el que la sesión se queda sin quórum, Menem dice queda levantada. Perdón, y agregar que no solamente estaban pidiendo la normalización de la Comisión de Juicio Político, sino también el emplazamiento para tratar el proyecto de Tolosa Paz de Unión por la Patria para sacarle las facultades delegadas al presidente Milei. Eran 2 temas difíciles para que un representante del oficialismo esté sentado dando quórum para eso. Claro. Y ahí fue cuando se desató ese escándalo. Te hago una pregunta, digo, las comisiones emplazadas son asuntos constitucionales, tenés 2 plenarios peticiones, distintos. Poderes y reglamentos. O sea, a ver, esa para los informes. No, esas son para comisión investigadora. Para los informes son asuntos constitucionales, finanzas y justicia. Y perdóname, pregunto, ¿por qué finanzas? Bueno. Plata. Sí, se trata del mercado cripto. Claro. El giro a comisiones depende de presidencia y suele ser muy arbitrario, ¿no? Cuando quieren trabar un tema es habitual que lo giren a varias comisiones. Estamos, bueno, entonces, digo, la semana que viene los emplazamientos, estamos a viernes, son para el martes, miércoles, ¿para cuándo? El martes se van a hacer los plenarios para debatir los temas y el miércoles tienen que haber dictamen. ¿La miércoles? Sí. El miércoles tiene que haber dictamen. El miércoles tiene que haber dictamen y si salen los dictámenes, seguramente la otra semana la oposición va a pedir la sesión y ahí veremos si se aprueban o no. Un largo camino, Pato. Claro, o sea, ¿por qué? Digo, no se puede pedir sesión el próximo 19. Se pide sesión. ¿Cuándo es 19? Y el miércoles que viene sería. Pueden pedirla ese mismo día si quieren, pero para la otra semana, claro. Claro. O sea que con todo funcionando de manera muy lubricada, habría ascensión en 15 días. Exactamente. Y eso, perdón, en paralelo con la bicameral
del DNU. Claro. O sea, se va a estar debatiendo todos los proyectos para investigar al presidente por el caso Libra al mismo tiempo que los funcionarios, porque vienen funcionarios importantes. Invitaron a funcionarios muy importantes, podemos repasarlo después eso te iba a preguntar. Pero todo en simultáneo porque se espera que el martes sea la reunión y por lo que tengo entendido la idea es avanzar con las reuniones de la bicameral la semana que viene para conseguir pronto un dictamen. Claro, en el medio todavía el dato económico es que, bueno, todavía no está anunciado el acuerdo con el fondo, por ejemplo, ¿no? No está todavía, ¿viste? Se estima un monto necesario, un monto aproximado, se estima una fecha, pero el anuncio no está todavía. Sí, y los funcionarios van a tener que responder muchísimas preguntas, ¿no? Porque hay dudas en todo sentido, de cuánto va a ser el monto, cuáles van a ser las condicionalidades, los compromisos, los desembolsos, las tasas de interés. Hay muchísimas dudas. Hay que ver si pueden responder todas esas preguntas, porque justamente lo que viene pasando es que los voceros del gobierno estos días dicen que no quieren responder preguntas hasta que no esté cerrado el acuerdo. Al no tener un acuerdo cerrado hay que ver el margen de cuánto van a poder contar los funcionarios que vengan el martes al Congreso. Sí, vienen 3 funcionarios importantes y la idea del gobierno es con esto suplir la ausencia de Caputo y decir, acá estamos para brindar todas las explicaciones que quieran, las explicaciones van a ser dadas, votemos rápido. Me parece que ese es el camino, pero bueno, habrá que Pato, ver. y hay otra discusión, además de la discusión sobre el contenido del acuerdo, la discusión legal de si corresponde o no hacerlo por DNU, ¿no? Ahí vamos a escuchar seguramente al kirchnerismo diciendo que la ley dice que tiene que ser por ley, valga la redundancia, un acuerdo de este tipo y que no puede ser por DNU, que fue la vía que eligió el gobierno para saltearse de alguna manera el trámite en el Congreso donde temían que el Senado rechazara una eventual ley. Recordemos que un DNU con que solo lo avale una de las cámaras queda ratificado y ahí el objetivo del oficialismo es que sea diputados la que lo ratifique. Con que solo diputados la vote a favor, ya quedaría el DNU en pie. Romero, después lo ampliás después del corte, pero decime, vos decís, hay que estar atentos a la bicameral, todo lo que va a pasar con el emplazamiento, básicamente lo que tiene que ver con, no la comisión investigadora, sino con el pedido de informes, pero te pregunto, ¿en el Senado se esperan novedades la semana que viene sobre los acuerdos también? Sí, porque hay un pedido de sesión de Unión por la Patria para tratar los pliegos de los jueces de la Corte el próximo jueves. Pero puede ser que no se convoque esa sesión. Y aparte hay otro pedido del oficialismo que trascendió en simultáneo para tratar ficha limpia y una declaración de emergencia para Bahía Blanca. Ahí lo que se puede llegar a especular es que la vicepresidenta y presidente del Senado, Victoria Villarroel, priorice el tema de ficha limpia, que aparte es un proyecto que busca en algún punto apunta contra Cristina ficha limpia, Kirchner, no puede ser candidata a Cristina. Una figura clave que Cristina para todo lo que es también la negociación por los jueces de la Corte. Totalmente. Ya vamos a hablar de eso. Puede ser que el jueves haya una sesión y puede ser que no sea la de los jueces. Hay que ver cómo lo van a terminar orquestándose Tetrix en el Senado, pero después te cuento bien cómo viene. Bueno, 11 de la mañana con 25 minutos. Estamos con Ramos, estamos con Romero. Esto es Orden del Día. La pausa, ya seguimos. Arrancamos hablando de la Patagonia. ¿Cómo es la vida en la Patagonia? ¿Y cómo se desenchufa César Treffinger de la política?
momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, 11 de la mañana con 33 minutos. Una mañana, la verdad, muy llevadera en términos climáticos, la temperatura, hay sol, no hay viento, todo muy bien. Antes de Romero, por favor, Ramos, yo te preguntaba hace un ratito si había aquí algún eco parlamentario de todo lo que pasó el miércoles afuera del Palacio. Sí, no, simplemente comentar que sí, que se acaba de presentar un pedido de interpelación justamente a Patricia Bullrich. Lo anunció Cecilia Moró de Unión por la Patria, que es para que explique justamente el operativo que se llevó adelante ese miércoles. Ahí estamos, bueno. Y ahora lo que va a pasar en el Senado es básicamente con los pliegos de Ariel Lijo y de García Mansilla. Uno ya es juez. Por lo menos es juez de la Corte hasta fin de año. Eso es lo que plantea el gobierno, Pato. Claro. Que independientemente, esto ya lo adelantamos, independientemente de lo que pueda hacer el Senado, el gobierno cree que la vacante de Mansilla, que está cubierta, va a mantenerse sí o sí hasta el 30 de noviembre. Matemática de primer grado. Si eso piensa el Ejecutivo y eso piensa la Corte Suprema, porque fue la que le tomó juramento, es Ejecutivo más judicial frente al legislativo 2-1. Y en realidad, más allá de que sea 2-1, hay uno solo que en realidad importa, que es la Corte. Porque el Ejecutivo puede pensar una cosa, el Legislativo puede pensar otra, pero al fin y al cabo, lo que tiene que decidir es la propia Corte, que la Corte tiene que después decidir sobre la validez de sus integrantes. Claro. Entonces, es totalmente paradójico. Eso es lo que avecinaban un poco en el Senado hace ya varias semanas, que vienen diciendo se avecina una crisis de las instituciones muy importante si esto pasa, porque aparte no tiene precedentes. No, claro. Entonces, lo que el gobierno confía en el criterio de la Corte, porque confía, porque justamente le tomaron juramento avalando la designación por decreto, y hay una realidad que es que la designación por decreto no especifica que sea hasta que el Senado se pronuncie. Claro. Es una facultad aparte. De la del Senado, que eso es lo que el Ejecutivo entiende, lo dijo Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, por lo tanto, bueno, hay que ver qué decide la Corte eventualmente si eso sucede, o también puede pasar que García Mansilla renuncie. Si no tengo entendido mal, eso tuvo antecedentes en Estados Unidos, por ejemplo, que se haya rechazado a jueces de la Corte y terminen renunciando. Bueno, eso puede también ser una posibilidad. Pero en el currículum va a estar, fue juez de la Corte. Fue juez de la Corte, tiempo, pero fue juez, un ratito, pero sí. Claro. Y tuvo el ratito que estuvo, por lo menos por ahora, fue muy importante porque él tuvo que justamente decidir sobre la licencia de Ariel Lijo, que recordemos que Mansilla fue uno de los que votó en contra. ¿Por qué votó en contra? Muchos dicen fue una traición al hijo. El pacto de Talcahuano. No sé si fue una traición o fue un favor, porque justamente el hijo lo que quiere es ser designado con acuerdo del Senado, y él está convencido, o al menos desde el gobierno también coinciden, con que hay votos a favor del pliego del hijo escondidos abajo de la alfombra de Unión por la Patria, y que esos podrían eventualmente aprobarlo. Romero, vamos por parte. Justamente, vos te metiste en el respaldo no que hay en Unión por la Patria para con el pliego de Romero. Hasta hace no mucho tiempo... No, Romero no. Perdón. Todavía no. Perdóname. Todavía no soy candidata a juez. Para el pliego del hijo, no. Porque te digo lo siguiente, hasta hace no mucho tiempo te decían, va a haber un acuerdo del Ejecutivo con parte del kirchnerismo, no va a haber ficha limpia y el kirchnerismo va a sostener la candidatura del hijo. Sí. Bueno, ahora lo que dicen es que están trabajando gente importante del kirchnerismo justamente para que esos avales que tenía el hijo queden descartados. ¿Hay algo de eso? Sí, exactamente. Hay una tendencia mucho a cruzar la cuestión de ficha porque limpia. La verdad no es sencillo explicarlo. No, porque eso es como un Tetrex, siempre le digo yo. Hay una tendencia a cruzar lo que tiene que ver con lo de ficha limpia con Lijo, justamente porque muchos ven a ficha limpia como una especie de amenaza a Cristina Kirchner, porque justamente... Sí, pero yo te digo, Pato, para mí al oficialismo no le interesa que salga ficha limpia, y lo han dicho muchísimas veces, porque justamente no es que no le interesa el concepto de ficha limpia.
porque de hecho, bueno, justamente el proyecto que se aprobó fue del Ejecutivo, paradójicamente. Sí. Lo que a ellos no les interesa en realidad es proscribir a Cristina. Claro. Eso es lo que ellos no quieren. No tiene que ver con si quieren o no que exista una ley como ficha limpia, pero la consecuencia directa de proscribir a Cristina, eso no lo quiere el oficialismo. Obviamente que es un tema que se va a poner en juego con los jueces de la Corte ahora, porque justamente como te comentaba, hay un pedido de los senadores de La Libertad Avanza para tratar sin fecha, cuando sea pertinente, dice el pedido, el proyecto de ficha limpia, que tiene dictamen sin cambios. O sea, que se aprobaría directamente como vino de la Cámara de Diputados. Es que, perdóname, digo, al margen ya seguimos, pero la verdad que si Cristina no puede ser candidata, a ella absolutamente le suma. Siempre te han sumado estas, no sé si proscripciones, pero esta imposibilidad de ser candidata. La verdad, Cristina cuando tuvo que ir a declarar en su momento a retiro, convocó en algún momento un acto importantísimo, le sirvió en su momento a Lula. Hoy el peronismo está muy atomizado, creo que saldrían todos a defender la posibilidad de que Cristina sea candidata. Me parece que hoy unificaría al peronismo, que no lo está logrando, sí, en torno a la candidatura de Cristina, incluso de los que tienen diferencias. Sí, por eso es entendible la posición del gobierno. Sin saber si ella eventualmente quisiera también una candidatura y encima también poniéndola en un lugar de víctima. No estás tan convencida, ¿no? ¿Viste? Sí. No te miraba por ahí, por eso dije, dale. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que me preguntabas sobre si hay votos o no hay votos para el hijo, bueno, entiendo que hay una base mayoritaria en Unión por la Patria, que recordemos que ahora tienen 34. Sí. Hay una base que es mayoritaria, que estaría bajo el ala de José Mayans, y de Cristina en cuanto a que no quieren que sea ahora el hijo aprobado después de haber sido nombrado en comisión por el oficialismo. Ahí marcan un antes y un después a partir de la designación por decreto. Sin embargo, también hay un importante número que trasciende, se habla de 14 según algunas notas, 14 senadores que de Unión por la Patria, pues, específicamente, que sí quieren aprobar al hijo a pesar de haber sido designado por decreto y que también tienen la excusa, y esto es clave, de que al final el hijo no renunció a su juzgado federal. Por lo tanto, él de alguna forma no aceptó ir a la corte porque justamente la corte le decía, podés venir, te tomamos juramento mientras vos renuncies. Y él dijo, no, yo no voy a renunciar. El gobierno dijo, yo no te retiro el pliego. Entonces deja abierta la puerta justamente a que el Senado lo apruebe, y en ese sentido esa justificación de vamos a rechazar a todos los jueces que hayan aceptado ser designados por decreto, el hijo no entra en esa ecuación, solamente sería Mansilla. Perdón, a ver, enseguida tenemos la palabra de la diputada Marcela Campagnoli hablando del tema de Bahía Blanca, pero en un ratito tenemos algún dato más importante de lo que pasa la semana que viene en Diputados de Ramos. Y ahora comenzamos con Daniela y las placas sobre el tema justamente la posibilidad de que se impida en el Senado que el hijo sea juez de la Corte y ver lo que pasa con García Mansilla. A ver. Bueno, entonces habíamos dicho que teníamos un pedido de Unión por la Patria para ir a sesión el jueves 20 de marzo a las 12. Esto trascendió ayer por la tarde y también se dio en simultáneo un pedido del oficialismo entonces para tratar ficha limpia y también un proyecto para declarar la emergencia en Bahía Blanca, un proyecto que no es el que fue aprobado en diputados, sino otro proyecto de Ditulio, de la senadora Ditulio, que lo que me aclaraban es que justamente como no llegó todavía la media sanción de acá al Senado, entonces eso lo pueden llegar a corregir eventualmente. Esto se dio en simultáneo y esto es lo que pidió Unión por la Patria. Cabe aclarar una cuestión. Acá la que decide es Victoria Villarroel. No es como acá en diputados, que entonces, bueno, hacen un pedido para un día y una hora y lo tienen que hacer ese día, esa hora. No, esto depende de Villarroel y ella podría el jueves que viene pedir una sesión para tratar justamente los otros proyectos que pidió el oficialismo y con eso aplazar, superponer por lo menos o aplazar la discusión de los jueces. Eso es algo que va a tener que ver mucho con lo que decía hacer el Ejecutivo, porque lo que siempre se terminan agarrando de la presidencia del Senado es la estrategia de los jueces. Nosotros no formamos parte, Villarroel no forma parte, esto depende del Ejecutivo. Es otra parte de la problemática del gobierno en materia de gestión, ¿no? Sí. Porque tenés poco número, pero además
no hay diálogo con la vicepresidenta. Ese es un tema. Claro, obviamente, Sí. de locos. Y no solo el diálogo con la vicepresidenta, sino también le achacan mucho al gobierno que no se ocupó de juntar los votos para los jueces. Digo, tuviste Claro. todo un año y no hubo una negociación muy concreta porque en definitiva no respondieron a ninguna de las propuestas de los Bueno, otros era lo que bloques, siempre decía que era el tema de Mayans. ampliar la Nunca corte. vinieron a hablar acá, por Exacto, ejemplo. nunca nadie nos vino a hablar, entonces llegamos a esta situación límite. Bueno, eso también lo recriminaban de la Comisión de Acuerdos porque decían si el gobierno le hubiese puesto empeño, el Claro. dictamen de Mansilla mayoritario podría Claro. haber sido Claro. aceptado. Lo que mostrábamos en la siguiente placa es cómo quedó el dictamen de Mansilla, que al final fue de rechazo. ¿Con qué? Con firmas primero de Unión por la Patria, completada justamente con la de José Mayans. Estos 7 senadores de Unión por la Patria que integran la Comisión de Acuerdos firmaron su dictamen de rechazo a Manuel García Mansilla y por otro lado completaron las 9 firmas Tagliaferri del PRO y Lustó de la Unión Cívica Radical. El resto de la UCR, ¿qué pasó? Bueno, este es un tema... Un poco lo estábamos anticipando Sí, con todo ahí lo que está. había pasado entre Maxi Abad Abad y Martín Lustó ayer, pero también para mí esto recién empieza porque esto también tiene que ver con qué es lo que va a pasar cuando esto eventualmente vaya a sesión, sea el jueves que viene o sea cuando termine siendo. Porque la UCR justamente era uno de los bloques que estaba a favor del pliego de Mansilla en líneas generales. Lo que pasa es que algunos dijeron, nosotros ahora que lo apoyábamos, pero ahora no lo vamos a apoyar porque aceptó Sí. ser designado por decreto. Es una foto de lo que pasa con el país y con la sociedad política. Cada uno atiende su juego en cualquier partido. Y muchos que fíjate, abiertamente... Esto pasa, la verdad que ¿qué puede conducir Lustó con esto? Se le complica muchísimo. El tema es- En el peronismo, ¿quién lidera? ¿No? Es un tema. Sí. Está Cristina, pero No, la está todo lo UCR otro. tiene divisiones por todas Claro, partes. De hecho, sí. la situación represiva que hubo el día miércoles también generó diferencias porque tuviste comunicados en distintos Ah, sí, sentidos. claro. Tuviste al Comité Nacional de Lustó repudiando con fuerza lo que pasó. Tuviste a los radicales que acá llamamos con peluca. Defendiendo el Claro. accionar policial. Tuviste otros que dijeron no pasó nada, o sea, hay para Claro. todos los gustos en la UCR, ¿no? También hay una convocatoria al Comité Nacional, a la Convención, Nacional, que también está siendo cuestionada. En fin, la UCR está metida en su propia interna fuertemente. Si alguna vez cuando la UCR cumplió 100 años, un muy importante dirigente dice, mira, que hayamos cumplido 100 años no significa que cumplamos 110 o 115, dice, ¿no? Porque, bueno, es un tema, está agravado en el radicalismo, pero esta atomización se ve en cualquier espacio partidario. Sí, por supuesto. A ver, Entonces, seguimos. hablando justamente en línea con esto Sí. que planteábamos de la división dentro de la UCR, muchos que abiertamente dijeron que iban a rechazar el pliego Ahí de está. Mansilla, ahora lo dejan en duda, porque ahora dicen, vamos a ver en el ¿En el momento... radicalismo? En el radicalismo. Ahora dicen, bueno, vamos a ver en el momento cuando me siento que lo que tengo que hacer, vuelven a esconder sus cartas. Hasta hace un par de semanas llovían comunicados repudiando la designación por decreto, ahora vuelven a haber cartas escondidas. Este es un contexto difícil para lo que tiene que ver con justamente prever qué va a pasar con el pliego de Mansilla, que ya de por sí cuenta con el rechazo de Unión por la Patria, siempre contó con el rechazo de Unión por la Patria, porque como mencionaba Caro, lo que ellos planteaban era una negociación que tenía que ver con o reemplazar a Mansilla por una juez mujer o ampliar Sí. la Corte Suprema de Justicia. También se hablaba de la Procuración General. Y se hablaban de todas las vacantes de la Justicia Federal. ¿Qué dijo el gobierno? Yo no negocio nada hasta que no nos aseguremos estos dos pliegos. Después podemos discutir todo. Entonces ahí fue cuando se trabó. Entonces, ¿qué va a hacer la UCR? Va a ser clave para lo que tiene que ver con el pliego de García Mansilla. Perdóname. Por lo que viene contando Ramos y lo que has contado vos, si los senadores tienen algún linkeado con los gobernadores, a lo mejor hay algún gesto para García Mansilla, ¿no? Puede ser. Yo creo puede que puede ser. haber bastantes gestos para García viste, por Mansilla, eso. aunque no se asegura No. de ahí. Porque, Sí. ¿qué pasa? Necesitan los 2/3. La idea de examinar a Mansilla, claro, por las dudas, tenía que ver con que si no iban a necesitar 2/3 para tratarlo sobre tablas. O sea, 2/3 Claro. para justamente rechazarlo, por decirlo de alguna forma. Sí, en el recinto con que junten 25 votos Claro. ya es suficiente para rechazar, porque con un tercio que lo Claro. rechace ya... O sea, el objetivo acá es 25 votos. Claro, ese es Para el los dos máximo. jueces. Porque Claro. es sobre la aprobación de un juez, es ahora que tiene dictamen, digo,
2/3 de los presentes. Entonces pueden haber muchas ausencias o abstenciones que se den en el recinto, que las abstenciones en el Senado cuentan como ausencias, eso es importante remarcar. Y ahí el número de 25 se puede achicar. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Muchos planteaban que la Unión Cívica Radical, más aliada al gobierno, le estaba pidiendo al Ejecutivo que retire los pliegos de los jueces. ¿Por qué? Porque el retiro de los pliegos, que también tiene que ser votado por la Cámara, podría tener muchas más voluntades que la exposición de los senadores a un por sí o por no de ambos jueces. Pero el gobierno por lo pronto no quiere retirar los pliegos. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos antes. Por un lado están seguros de que la Corte va a tener un criterio a su favor con respecto a mantener a Mansilla si es rechazado en el Senado hasta el 30 de noviembre. Y también con que le delegan al hijo y al propio Senado la capacidad de conseguir esas adhesiones. A mí por eso, para blanquear esto un poco y ya seguimos, la verdad que la posición de Tagliaferri me parece como muy válida y para recalcar, porque dice, ¿cuál es el rol del Senado? El rol del Senado es convalidar el pliego de los jueces, los tenemos que votar, no podemos cederle esto al Ejecutivo y que asuman por una decisión de la Corte Suprema. Esto es siempre así, nos convenga o no nos convenga, ¿no? Sí, ayer la verdad que me parece que es un principio elemental, ¿no? Pero en línea con lo que planteó muy fuertemente José Mayans también ayer, ¿no? Y Anabel Fernández Sagasti, de defender al rol del Senado. Hubo una sola senadora, Pato, que defendió a García Mansilla en la reunión de ayer, que fue Álvarez Rivero, de Córdoba. Ahí hubo una situación bastante rara. Hay alguna afinidad ideológica entre ambos, además. Claro, porque, a ver, la Libertad Avanza y el PRO habían decidido vaciar la reunión, de hecho no estuvieron. Álvarez Rivero de alguna manera se corta sola, va a la comisión y dice: García Mansilla es una persona intachable, hay que destacar su honorabilidad, es confiable, dijo la senadora, hay que acompañarlo. Ahí Di Tulio lo que le contesta es: primero, no se puede tildar de confiable una persona que dijo que no iba a asumir por decreto y termina asumiendo por decreto. Eso por un lado, y por otra parte, que acá no estamos evaluando si la persona sí o no, sino el rol del Senado que tiene sobre los pliegos, de ratificarlos o rechazarlos. Así que se dio esa discusión también. Pero Álvarez Rivero fue la única que asistió a defender a... Eso es central porque justamente ahora el Senado se reactivó de alguna forma para avanzar con los pliegos cuando fueron designados por decreto, como justamente esto, ¿no? Para defender la institución. Si no hubiese sido porque designaron por decreto, se mantenía planchado, porque de hecho en extraordinarias, cuando el Ejecutivo quiso ir a sesión por los pliegos, no quisieron dar quórum. Ni de los aliados, ni del peronismo. Te pregunto, Romero, Ariel Lijo, ¿tiene chances de ser aprobado por ahí o no? Bueno, esa es una cuestión también muy importante que se va a definir, porque si bien parece que Mansilla tiene más chances de ser rechazado que Ariel Lijo, lo de Ariel Lijo sigue siendo una gran incógnita. Como recién te decía, por un lado la Unión por la Patria, justamente lo que estaba reclamando era que se designen jueces por decreto. Ariel Lijo fue nombrado en comisión, pero él no asumió en comisión, de hecho no quiso renunciar a su juzgado federal, a pesar de que la Corte le rechazó la licencia, y deja abierta la puerta tanto Lijo como el gobierno, al no retirar su pliego, de que sea aprobado en el Senado. Hay, como te decía, un número que se habla de 14 senadores de Unión por la Patria que podrían estar, que insisten con aprobar a Ariel Lijo, y también hay una especie de interna dentro de lo que es el bloque de UP, porque lo que plantean también del peronismo es no quieren exponerse a otro quiebre en el recinto, porque ya vienen, los últimos acontecimientos mostraron una unidad repentina después de muchísimos quiebres que se dieron, y ahora no quieren exponerse a otro quiebre de esta manera. En ese sentido yo puedo decir que quizás pueden haber alguna abstención, alguna ausencia clave para justamente no contribuir a eso, pero lo tiene que definir el peronismo, que atraviesa ahora una interna justamente por el pliego del Lijo, no por el de Mansilla. Claro, exactamente. Bueno, y después Mayans, jefe de bloque Mayans. ¿Qué va a pasar con Mayans? Bueno, Mayans es el que está buscando que se consiga una especie de unidad, o al menos el número clave para que se rechacen los dos pliegos. Eso es lo que está intentando hacer el jefe del interbloque en el Senado, porque Unión por la Patria es un interbloque. La otra es Di Tulio, ¿no? ¿La otra presidenta? Sí. Di Tulio, sí, dale. Y entonces es lo que es la tarea que tiene Mayans en este momento. Justamente es uno de los principales que le reclamó al gobierno que no haya una negociación.
fue el primero que le dijo a Guillermo Franco: si nombrás a jueces por decreto acá, Claro. Unión por la Patria los va a rechazar, y ahora se encuentra con que puede ser que haya un quiebre, por lo tanto está buscando que haya al menos un número certero para llevarse la cara del rechazo de los jueces designados en Y comisión. perdóname, después el final es Bahía Blanca y la sesión, pero vos pedís una foto de Villarruel. ¿Por qué? ¿Porque ella es la que tiene la potestad de decir, che, fecha de sesión, o por qué la pones? Sí, exactamente Ah. por eso. Es algo Ah. que va a tener que decidir Victoria Villarruel, que en este momento está atravesando, yo te diría que cada vez es Lo de ayer es muy peor. importante, ¿eh? Cada Ayer, vez ¿no? es peor. Claro. Sí, porque ayer ella claro. se solidarizó con las víctimas de lo Dijo, que fue la como represión abogada, policial. como abogada, Como dijo. abogada habló de que Reivindico defendió el la derecho a de- la protesta. Sí, exactamente. Y eso, Sí. bueno, fue una jugada claramente en contra, más que de Javier Milei, te diría que de Patricia Claro, Bullrich. totalmente. Recordemos la interna Sí, que tiene que ver claro. con quién iba a controlar el área de seguridad en el Totalmente. gobierno, Cierto. remontándonos al principio del gobierno, que se hablaba al principio de que iba a ser Villarruel y termina designándoselo a Bullrich. De hecho, cuando fue Sí. la interna, el cruce fuerte, cuando fue la sesión por la expulsión de Edgardo Cuéllar, Bullrich y Villarruel también se volvieron a cruzar por los temas de seguridad y relacionado Pero a lo que fue con Cuéllar. Para la gestión parlamentaria del oficialismo, si le agregás el detalle clave de que son pocos, y encima los pocos tienen las internas que tienen, ¿no? No, el Obviamente. Senado está prácticamente bloqueado, Pato. Claro. Está bloqueado, de hecho, fíjate que ¿Habrá sesión? es una pregunta, Es una incógnita. porque ella, reitero, A tiene mí la potestad acá me de dijo una decidirlo. diputada muy cercana al oficialismo, la verdad, la vez que abrimos el Senado siempre nos va mal. Así Bueno, que digo, es que justamente el tema es ese. Ahí Villarruel tiene la potestad de decidir. Entonces, Sí. lo que ella siempre planteó, y lo plantearon siempre esto, todo el año pasado, nosotros no podemos cerrar el Senado, dicen. Entonces, no quieren cerrar el Senado, a pesar de que tienen estas imposibilidades. no Pero quieren cerrar el Senado. no quieren cerrar el Senado. Bueno, Ahora... tampoco hay que normalizarlo, me parece, Ahora, ¿no? pero Claro. ahora que vos Claro. tenés que se fue Cuéllar, no pudiste ni hacer una sesión preparatoria para renovar las autoridades. O sea, Claro, estás al filo. sí, por eso. Es muy difícil. El tema es que justamente ficha limpia y jueces son dos temas clave de la agenda y que va a ser difícil posponerlos por demasiado tiempo, especialmente con la presión de ficha limpia, te Sí, diría. y te agrego, Dani, la situación de Bahía Blanca, porque Sí, claro, eso, tal cual. es me el último parece que punto. es la presión social más importante no está puesta ni en los jueces ni en la ficha limpia, sino en... A ver, en lo de Bahía Blanca, aunque el gobierno anunció un desembolso importante, pero el Senado tiene en sus manos la definición ya inmediata de sanción de diputados y Claro. el Senado podría rápidamente convertir en su ley. Creo que si hay un tema que es el que más preocupa o el más, Más urgente. el más Sí. urgente es ese, ¿no? Sí, tal cual. Ahí está. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Muy buen fin de semana, Ramos. Buen Nos fin de. encontramos la semana que viene. Daniela Romero, muchísimas gracias. Gracias, Nos Pato. estamos viendo también la semana que viene y nosotros atentos a lo que va a pasar. Hay emplazamiento, hay que seguirlo muy de cerca la semana que viene y veremos el tema del Senado. Nada más, gracias, buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Muchas gracias.